Buenas noches, compañeros, profesor. A nosotros, a mi grupo y a mí, nos corresponde hablarles sobre lo que es la afectación de la pandemia en el comercio internacional. Nosotros decidimos basar nuestra investigación enfocada en cada continente por separado, ver su afectación, los países que se vieron más afectados, las medidas que tomaron como preventivas para solventar la crisis de la pandemia. Vamos a empezar con lo que es el continente europeo. Tenemos unos antecedentes. En este caso les voy a mencionar más que todo sobre lo que es la UE, que es la Unión Europea, ya que los miembros que conforman la Unión Europea son los países que tienen mayor impacto del continente europeo en el comercio internacional. La UE es una de las economías del mundo con mayor orientación hacia el extranjero. Entre 1999 y el 2010, el comercio exterior de la UE se duplicó y ahora representa más del 30% de su Producto Interno Bruto. La UE se califica porque tiene un libre comercio entre sus países y ellos mismos establecen sus propias políticas de comercio. Claro, rigiéndose a partir de las condiciones de la Organización Mundial del Comercio. Después tenemos lo que es el impacto del COVID-19 en el continente europeo. En este caso, el COVID-19 ha sido desigual a la hora de impactar a los países de Europa, tanto en términos epidemiológicos como económicos. Se habla de que los países más al sur fueron los más afectados porque fueron de los primeros países a los que el COVID llegó y como no tenemos antecedentes de esta pandemia, fueron unos de los que más se vieron afectados económicamente y con la tasa de mortalidad. Siguiente. Entre los países con mayor desplome económico, eh, tenemos varios porque en Europa las diversas economías sufrieron una fuerte contracción el año pasado con el Producto Interno Bruto. Especialmente fue la situación de los países que dependen de manera importante de los ingresos por turismo. Entre ellos está España, que se desplomó un 11%, Italia un 8.9%, Grecia un 8.2% y Alemania con un 5%. Además de esto, tenemos lo que es la situación del Reino Unido, que se desplomó un 5%. El Reino Unido fue una situación bastante complicada porque cuando el coronavirus llegó a Europa, justamente el Reino Unido firmó la salida de la UE. Por eso tal vez fue un poquito más complicado a ellos y se les vio más afectado en su economía. Después tenemos lo que es la reactivación económica, en los que también destaca España con un crecimiento del que se esperaba del 6.4%. El Reino Unido, a pesar de su salida de la UE, se reactivó en un 5.3% y Alemania. En el caso de Alemania no encontramos un porcentaje como tal, sin embargo destaca porque ha sido uno de los que mejor pronóstico ha tenido y ha sido uno de los que está en primer lugar en Europa porque algunos de sus socios comerciales se recuperaron bastante rápido de la pandemia, como lo es China, ya que en julio del 2020 las exportaciones que hizo Alemania hacia China han sido casi tan altas como en julio del 2019. Además de que el gobierno de Alemania usó gran parte de sus recursos o ahorros para solventar y apoyar la economía del país. Lo que estamos viendo es una tasa de mortalidad. Eh, Colocamos solo los 7 países que tienen mayor tasa de mortalidad. Entre ellos destaca Francia, Turquía, Rusia, Reino Unido,
Italia, España, Alemania. Y después tenemos Mónaco y el Vaticano, que son los dos países o naciones que han tenido menor tasa de mortalidad. Después tenemos lo que son las medidas para disminuir el impacto de la pandemia en Europa. Ellos tomaron 6 medidas. Apoyar a las empresas, la número 1, perdón, es apoyar a las empresas y garantizar el empleo. Crearon como 4 proyectos, 3, perdón, el SURE, que es en siglas de inglés, que significa el Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para atenuar los riesgos de desempleo de una emergencia. Después está lo que es el apoyo del empleo juvenil y el pilar de los derechos sociales. Después tenemos la segunda medida, que fue proteger a las pequeñas y medianas empresas. Esto lo hacen por medio de la supervisión y evaluación del impacto en las ramas de actividad y el comercio en dichas empresas. Después tenemos la tercera medida, que es iniciativas de apoyo en la economía, como lo son las ayudas sociales, en este caso las estatales, el instrumento de asistencia urgente, iniciativas de inversión en respuesta al coronavirus y el plan de recuperación para Europa. La cuarta medida es apoyar la recuperación del turismo en la UE, que ellos implementaron 2 medidas para la reapertura gradual del turismo, que es la liquidez para las empresas turísticas, en particular las de menor tamaño, y la de financiación por medio de la UE, y esta financiación la hacen por medio del Fondo Europeo de Inversiones. Después tenemos la quinta medida, que se trata de garantizar el suministro alimentario esencial por medio del apoyo a la agricultura, al sector pesquero y un fondo de ayuda europeo para las personas más desfavorecidas. Y como sexto y última medida tenemos la protección de la tecnología y los activos críticos europeos. Este lo que hace es orientar o animar a los Estados miembros de la UE a controlar las inversiones directas procedientes de inversionistas fuera de la UE en ámbitos específicos como lo es la investigación científica, la investigación médica, la biotecnología y la infraestructura. Después de estas medidas vienen lo que son las prevenciones económicas. Los estudios que se han hecho de acuerdo al último año en el que estamos y con todo lo de la pandemia, se prevé que la economía de la UE crezca un 4.2% en el 2021 y un 4.4% en el 2022. También se prevé que la zona del euro crezca un 4.3% para el año que estamos y un 4.4% para el año 2021. A continuación le daré pase a mi compañera Viviana. Buenas noches, compañeros y profesor. A mí me corresponde hablarles sobre las afectaciones en el continente de Asia. El impacto del COVID-19 en la economía de Asia. La pandemia incidió profundamente tanto en la economía como en los indicadores sociales, entre ellos el empleo, la desigualdad y la pobreza. Por primera vez en la historia económica reciente de nuestra región, se prevé el crecimiento de Asia se contraiga en 1.6%. El impacto sobre China, la segunda mayor economía global y la primera en la región, ha sido severo. En el 2020, en su primer trimestre, la economía de China se contrajo en un 6.8% de su Producto Interno Bruto. Hablando de caídas del PIB, Japón se contrajo en un 2.4% en el 2020, por lo que decretó la recesión de todas las prefecturas. Y por si fuera poco, el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio le costarán $3.000 millones por concepto de refinamiento y mano de obra.
Si bien al inicio de la pandemia los organismos internacionales pronosticaban que la India iba a ser una de las economías de mayor crecimiento en el 2020, pero en junio se convirtió en el cuarto país del mundo con más casos de COVID-19. Las previsiones del PIB para el 2020 en abril eran de menos 0,5%. La vacuna y los puntos fundamentales. La vacunación, por su parte, ha ayudado en la disminución del ritmo de infección entre su población. Esto se considera un éxito relativo. Asia ha vacunado aproximadamente un 63% de su población. ¿Esto qué significa? Que entre mayor población haya vacunado, todo en el continente va a volver a estar en su normalidad. Y los puntos fundamentales es la disminución de la tasa de interés, los estímulos macroeconómicos, las políticas asistenciales y la conversión de industrial. Asia creó estímulos que los llaman los paquetes de asistencia. Estos son los países en la lista mencionados como Japón, India, Corea del Sur, que son los 3 países que influyeron más en los paquetes de asistencia de acuerdo a su PIB. Se puede mencionar que Japón certificó varios paquetes de ayuda hasta acumular el segundo monto más grande del mundo después de Estados Unidos con 2.2 millones de dólares. Esto es equivalente a su 40% del Producto Interno Bruto. Estos han sido destinados a proteger los negocios y los empleos, así también como la preparación contra una eventual segunda oleada de epidemia. La India aprobó un paquete de medidas económicas que supone el 10% de su Producto Interno Bruto centrado en los 5 pilares de la economía, entre ellos la infraestructura, la demografía y la cadena de suministros. Por su parte, Corea del Sur también ha emitido varios paquetes de ayuda. Uno de ellos aprobado en abril del 2020, que consistía en 70 millones de dólares y fue destinado fundamentalmente a los fabricantes de autos, empresas, telecomunicaciones, aerolíneas y casilleros. El resto de los países y territorios también ha aplicado paquetes de asistencia, aunque en menor cuantía. Por ejemplo, el gobierno de Singapur, que aprobó 67 millones de dólares, y Beijing, por su parte, aprobó un estímulo de inversión de 1.3% de su Producto Interno Bruto, además de varias medidas para facilitar las restricciones de liquidez en sus pequeñas y medianas empresas. Las oportunidades en medio del desafío. Asia, si bien la pandemia supuso un descalabro en la economía mundial, también ha promovido la instalación de nuevas líneas productivas entrelazadas dentro de la región, lo que abre nuevas oportunidades. Algunas de las producciones en las cuales los países asiáticos han tenido un papel determinante ha sido la relación con el sistema sanitario. Los países asiáticos han analizado y desarrollado varias estrategias con respecto a las mascarillas y al equipo médico para reorganizar una parte de la producción industrial y estimular los sectores de producción médicos. Para ello, los gobiernos han combinado estrategias políticas con incentivos fiscales y subsidios. En los casos de China y Vietnam, estas medidas han ido acompañadas además de controles estatales sobre la vigilancia partidista. Precisamente, China se ha convertido aceleradamente en el mayor productor de mascarillas en el mundo. Solo en febrero del 2020, la producción se multiplicó 5.5 veces al alcanzar 110 millones de ejemplares diarios. Y por último, la reactivación económica y la integración de la economía digital en Asia. Uno de los países más ansiosos en la reactivación ha sido China. En cuanto al valor añadido generado en el sector de las tecnologías de información y las comunicaciones, Estados Unidos y China presentan en conjunto casi el 40% del total mundial. Entre los países en desarrollo, India registra la mayor proporción de este contexto. El valor agregado general en la fabricación de productos para las TIC están muy concentrados junto a Alipay o Alibaba, es la fabricación de productos como el web chat, que tiene 10 millones de usuarios activos, junto a Alibaba, que domina el 60% del mercado chino en el comercio internacional. ¿Qué quiere decir? Que el continente ha tenido que volver a reinventarse y buscar nuevos medios de comercio, así como actualmente como los productos económicos y la producción de servicios sanitarios. A continuación sigue mi compañera Gabriela. Buenas noches, compañeros, profesor. En mi caso voy a comentarles sobre las afectaciones en el continente de África.
La COVID-19 y la respuesta inmediata de África. El primer caso en África se comunica el 14 de febrero de 2020 y para el 13 de mayo ya se habían notificado casos en los 54 países del continente. La Unión Africana actuó con rapidez y en febrero respaldó una estrategia continental conjunta. Han establecido el Fondo África para la respuesta a la COVID-19 en colaboración con una iniciativa público-privada llamada Afro Champions, con el objetivo de recaudar una suma inicial de 150 millones de dólares para cubrir necesidades inmediatas y hasta 400 millones de dólares para ofrecer una respuesta sanitaria y una asistencia socioeconómica sostenible para la población. Los países africanos también están abordando las consecuencias económicas y humanitarias de la pandemia. Muchos ya han anunciado medidas fiscales y monetarias correctivas y están distribuyendo alimentos y apoyo financiero a los grupos más vulnerables. En general, los países han adoptado medidas de prevención moderadas. Por ejemplo, Ghana optó por un confinamiento parcial durante un periodo limitado e impulsó una estrecha vigilancia de los movimientos de las personas, proporcionando instalaciones sanitarias y agua gratis a los más vulnerables. En el caso de Botswana, está tratando de proteger los medios de vida de los hogares vulnerables, adquiriendo alimentos en las comunidades locales. Estas medidas moderadas es para mantener un cierto nivel de actividad económica en movimiento. En los aspectos socioeconómicos, para hacer frente a las devastadoras consecuencias económicas y sociales de esta crisis, se necesita un paquete integral en medida de respuesta que represente el más del 10% del Producto Interno Bruto Mundial, que en el caso de África esto supone 200.000 millones de dólares. También es necesario que se conceda una moratoria general de la deuda de los países africanos, junto con mecanismos integrales para que la deuda sea más sostenible, y se tienen que solucionar los problemas estructurales que presenta la arquitectura de la deuda internacional. En cuanto a la seguridad alimentaria, es importante dar prioridad a la agricultura, para lo que se debe declarar como un sector crítico no sujeto a interrupciones relacionadas con medidas contra la lucha del COVID-19. Para garantizar la seguridad alimentaria hay que proteger los corredores de alimentos y apoyar a los agricultores para que no haya interrupción de suministros en ningún momento. En cuanto a los efectos sociales y económicos, se ve afectado social y económicamente, más que todo previsto a mediano y largo plazo. La caída del Producto Interno Bruto provoca un estancamiento de la economía y exacerbar las desigualdades estructurales históricas en la mayoría de las economías del continente. En muchos países africanos, la mayoría de las personas se gana la vida en la economía informal y está un poco protegida ante las disrupciones inesperadas. Al mismo tiempo, muchas empresas formales, especialmente pequeñas empresas, se están quedando sin reservas para mantenerse. Podría llegar a producirse una recesión y una crisis financiera en toda regla. En cuanto a los efectos económicos, concurren factores como la disminución de demanda de productos básicos procedentes de África, la fuga de capitales, el colapso de turismo, transporte aéreo, como consecuencia de las medidas de confinamiento, los cierres de fronteras y la depreciación de las monedas locales, que resulta del deterioro de la balanza por cuenta corriente. Los países no pueden esperar a que el virus esté controlado para poner en marcha programas de apoyo socioeconómico. Los números de trabajadores del sector informal en África no pueden cumplir con las medidas de distanciamiento y de permanencia en el hogar sin graves consecuencias en su vida y sus medios de subsistencia. Muchos trabajadores se ven obligados a elegir entre el virus y alimentar sus familias. Se prevé una disminución de las remesas, una importante fuente o complemento de los ingresos para muchos hogares. Esto tiene graves repercusiones en países como Comoras, Gambia, Lesoto, Liberia y Somalia, donde esas entradas representan más del 10% del Producto Interno Bruto. El Banco Mundial estima que los países de África subsahariana, los corrientes remesas se reduzcan en un 23,1%, que son cerca de 37.000 millones de dólares en 2020. En Somalia, las remesas ascienden a 1.400 millones de dólares y son la primera categoría de apoyo financiero externo. Han disminuido sensiblemente.
En la actualidad, las tasas que se aplican en las remesas de África subsahariana se encuentran entre las más elevadas, con un promedio de un 9,1% por transacción. Y la crisis ha causado depreciaciones en los tipos de cambio y se prevé una disminución del Producto Interno Bruto de África. Además, dadas las deficiencias de los programas de protección social en África, empujaría la pobreza a un máximo de 29 millones de personas. Las naciones exportadoras de petróleo podrían perder hasta 65.000 millones de dólares en ingresos debido a que los precios del crudo siguen cayendo. En el caso de las opciones en finanza y en economía, en cuanto a las finanzas, las moratorias, el alivio y el perdón de las deudas son importantes, pero no son suficientes. Es necesario abordar las cuestiones estructurales que presenta la arquitectura de la deuda internacional para evitar que los impagos ocasionen, crisis financieras y económicas prolongadas. A fin de evitar las crisis de deuda a largo plazo, África debería buscar fuentes alternativas de financiación como una mayor movilización de recursos internos, el aumento de la producción, la adición del valor y la diversificación económica. Se podría permitir que la capacidad africana para la gestión de riesgos ampliara el alcance de su asistencia para incluir prestación de apoyo financiero rápido durante los brotes epidémicos. Y en cuanto a la economía, la COVID-19 ha intensificado los riesgos que supone el hecho de que las cadenas de suministros de productos claves a nivel mundial dependan en gran medida de unos cuantos países. Los países de África podrían posicionarse mejor para atraer la actividad de manufactura en un momento en que las empresas manufactureras de todo el mundo están buscando la diversificación geográfica de sus fuentes de suministro. Con ese objetivo, los países africanos deben seguir ampliando su infraestructura, mejorando la logística, invirtiendo más en desarrollo de aptitudes, reduciendo el costo de la actividad comercial e intensificando la adopción de tecnologías digitales, para lo cual pueden aprovechar las ventajas que representa la zona libre de comercio continental africana. África también podría utilizar el apoyo financiero relacionado con la recuperación para invertir considerablemente en fuentes de energía renovables y dejar de depender de los combustibles fósiles. Existen oportunidades para que los gobiernos fortalezcan los sistemas de atención de la salud y la economía y al mismo tiempo mejoren su preparación y resiliencia ante los efectos del cambio climático. Y las inversiones realizadas recientemente en la economía verde pueden crear millones de puestos de trabajo en los sectores de la energía, el transporte, agricultura, conservación y la industria manufacturera. Estas inversiones son fundamentales para hacer realidad la Agenda 2063 de la Unión Africana y lograr objetivos de desarrollo sostenible. A continuación, le doy el pase a mi compañero Christopher. Buenas noches, compañeros. Profesor, a mí me correspondió hablarles sobre las afectaciones en el continente de Oceanía. Ok, para hablar sobre estas afectaciones, la siguiente diapositiva, por favor. Me quiero enfocar en dos países que considero yo son el eje principal de comercio internacional de Oceanía, ya que Oceanía es el continente más pequeño de todos y el más alejado geográficamente hablando. Para eso voy a hablar de los países de Australia y Nueva Zelanda. La siguiente, Femina, por favor. Okay, Australia y Nueva Zelanda como principales exponentes de la economía de Oceanía. Okay, como lo mencioné, Australia y Nueva Zelanda son los máximos exponentes en cuanto a la economía de Oceanía, ya que sus otros países, aparte de ser territorialmente más pequeños, dependen mucho de sí mismos. En el caso de Australia, después de sobrevivir de la crisis de 2008, considerada una crisis financiera global, logró mantener un larguísimo récord de crecimiento ininterrumpido por casi más de 3 décadas, lo que lo convirtió en la economía número 14 a nivel mundial. En el caso de Nueva Zelanda, se posicionó como la economía número 50 a nivel mundial y es considerada, según Forbes, como el segundo mejor país para invertir. Sus economías se basan, en el caso de Australia, en la exportación de minerales como el carbón, el hierro y la exportación de gas natural.
En el caso de Nueva Zelanda, se basa en la agricultura, la explotación de carne, de mariscos, de pescado, entre otras cosas. Eso es lo que hace tan importante estas economías. Su principal socio comercial es China. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces, entendiendo esto, el nivel de su economía, la prosperidad pues de su auge económico y que su economía se basa en pues, exportaciones. Además, se me olvidó mencionar que también en el turismo y que su principal socio es China, un país asiático. Vamos a proceder a lo que es el efecto del COVID-19 en la economía austríaca y neozelandesa. Ok, durante la pandemia del COVID-19 y por primera vez en casi 3 décadas, la economía austríaca se contrajo en un 0.3% y un 7% en los 2 primeros trimestres del año, respectivamente, a raíz de las medidas de confinamiento y las restricciones para evitar el contagio masivo del nuevo coronavirus. En el año 2020, su Producto Interno Bruto registró una caída del 1.1% según datos oficiales. Como lo dije, siendo China la segunda mayor economía del mundo y una de las principales núcleos productores, no es difícil imaginar que el coronavirus no solo está teniendo un impacto en la salud de los ciudadanos alrededor del globo, sino también en sus economías. Ya que para Nueva Zelanda y Australia, China es su principal socio comercial. En palabras de la propia ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, el efecto que tendrá el crecimiento del país en el crecimiento del país, el COVID-19 es inevitable. Aunque todo es muy pronto para saber su envergadura, añadió que el impacto será manejable gracias a la situación económica actual. Según Robin Klivets, economista de la Sociedad Suiza de Servicios Financieros, el virus podría suponer una disminución de 300 millones de dólares neozelandeses, unos 176.300 millones de euros aproximadamente para finales de marzo y un descenso del 0,1% de crecimiento económico del país. Además, el sector turístico también sería uno de los grandes afectados, ya que el gobierno neozelandés está rechazando la entrada de aquellos extranjeros no residentes que vengan o hayan pasado por China continental en los últimos 14 días. Ok, principalmente la afectación que sufrió Australia y Nueva Zelanda fue por las medidas que tomaron ante el COVID, que era cerrar fronteras, cuarentenas. ¿Esto qué hizo? Igual que los otros países. Como dije, el socio principal es China. China también cerró fronteras. Entonces, las exportaciones, todo lo que era la carne, los mariscos, todos los minerales, todo eso, eran canceladas. De hecho, los pescadores, los cargados de las carnicerías se mostraban preocupados porque les habían cancelado gran cantidad de pedidos que iban hacia el continente asiático por las medidas de contingencia. Entonces, esto fue principalmente lo que golpeó a Australia, pues fueron las medidas de contingencia que tomaron todos los países, pero también le ayudaron a subsanar esta crisis rápidamente, que es lo que vamos a ver a continuación. La siguiente diapositiva, por favor. La reacción de Australia y Nueva Zelanda ante el COVID-19. Ok. Favorecidas por su distanciamiento geográfico y sus estrategias de prevención, Australia y Nueva Zelanda controlaron rápidamente la pandemia y se prepararon para recrear una burbuja que conectara de manera segura a toda Oceanía y sirviera de ensayo para dar una mayor autonomía económica a la región en el futuro. Australia y Nueva Zelanda reaccionaron ante la pandemia con las mismas herramientas de prevención y control que la mayoría de los países, pero en solo 2 meses, cada uno a su ritmo, lograron cortar y erradicar los contagios y pueden dedicarse ya a pensar cómo se incitará Oceanía en la economía global post-COVID-19. Okay, Australia optó por una estrategia de más largo plazo que Nueva Zelanda, con un régimen, con un régimen de cuarentena más suave, que permitió algunos traslados entre ciudades y reuniones sociales de pocas personas y salidas recreativas a los parques. El gobierno recurrió a conferencias públicas y una cadena de mensajes oficiales. Sin embargo, el país no tuvo la misma suerte económica que en 2008, cuando le dio técnicamente la recesión durante la crisis financiera global. Vamos a ver, entonces, las mismas estrategias que utilizaron la mayoría de países: cuarentenas, cierre de fronteras. En el caso de Australia fue un poco más permisivo que Nueva Zelanda. Australia permitía que las personas salieran una vez al día a hacer ejercicio al aire libre. Por su parte, Nueva Zelanda
tomó una posición de cuarentena total, permitiendo solo la abertura de farmacias y supermercados y el traslado de personas únicamente con razón de conseguir suministros. Hay dos estrategias que ayudaron a que la crisis tanto en Australia como en Nueva Zelanda no fuera aún mayor, tanto la de salud como la económica. Ambos gobiernos, en su estrategia dijeron que primero estaba la salud, lo primero que iban a preservar era la salud, pero no podían descuidar el tema de la economía. Y aprovechando que sus economías son muy prósperas, por parte del gobierno de Australia, aprobaron una batería de medidas anticíclicas que incluyó un plan de estímulo fiscal de unos 80,000 millones por 6 meses. Con esto buscaban proteger cientos de miles de empleos y financiar a empresas y hogares. También una compra de deuda soberana. En total, las autoridades se pusieron una meta de unos 208,000 millones en recursos fiscales y monetarios por el 16.4% del Producto Interno Bruto. En el caso de Nueva Zelanda, dio un estímulo o un paquete fiscal por más de 7,300 millones, lo que representaba un 4% del Producto Interno Bruto, el esfuerzo más grande hecho por el país en tiempos de paz, por encima de la crisis del 2008. El gobierno estaba haciendo todo lo posible por proteger la salud de los neozelandeses y la salud de nuestra economía, dijo la primera ministra en un comunicado. La mayor parte de los fondos fueron destinados a mantener empleos con subvenciones a empresas, además de desembolsos directos en pensiones y ayudas para afrontar pagos de servicios como la electricidad. También se rebajaron impuestos y en enero el gobierno laborista ya había aprobado otro paquete similar para relanzar la economía ante la incipiente recesión global. Entonces, entre las medidas de confinamiento y los impulsos económicos, aprovechándose de su buena posición económica, estos países lograron solventar la crisis del COVID en 2 meses. Y de ahí ya se empezaron a preparar para lo que vendría después. Algo que marca mucho la diferencia entre países pues medianamente desarrollados económicamente y países que tal vez no están tan desarrollados como Costa Rica, que no podrían permitirse este tipo de estrategias. La siguiente diapositiva, por favor. Okay. Después de casi 2 meses que duraron ellos para controlar la pandemia, lo primero que hicieron fue una alianza de emergencia entre Canadá, Corea del Sur y Singapur para mantener el suministro de productos esenciales. Para mantener el suministro de productos esenciales. Lo segundo fue crear una estrategia para posicionar a Oceanía en el proceso de la economía mundial post-COVID-19. La primera evidencia de práctica de esta renovada, la primera evidencia de lo que iban a hacer las estrategias fue una reunión o una asociación entre las dos grandes de Oceanía, puesta en marcha. Por primera vez subieron 2 gobiernos liberales por políticos de signos opuestos, como lo es el centroderechista australiano Scott Morrison y la progresista neozelandesa Jacinda Ardern del Partido Laborista. Como primera acción o asociación de estos 2 grandes de Oceanía, se puso en marcha una estrategia llamada burbuja de viajes tras Tasmania, que a través de un corredor seguro le permitía recuperar la actividad turística, ya que cada año entre Nueva Zelanda y Australia intercambiaban casi 3 millones de viajeros sin necesidad de esperar una incierta reapertura total del resto del mundo. Esta tras Tasmania haría sus primeros tests en junio e iría probando su eficiencia progresivamente hasta darse un funcionamiento a pleno a partir de septiembre, según anticiparon funcionarios y expertos de los 2 países, muy castigados en su industria turística por el frenazo que causó la pandemia. A su vez, esta burbuja podría ampliarse a otros sectores económicos y después extenderse a otras naciones de Oceanía y partes de Asia. Una estrategia que, en línea con la regionalización del comercio que se vislumbra tras esta crisis global, vuelva a Australia y Nueva Zelanda más dependientes entre sí y menos de potencias como China o las del resto de Occidente.
La evolución de esta reactivación por áreas geográficas o burbujas regionales será una clave que determine cómo el mundo retomará el proceso de globalización, si modifica sus términos o incluso los abandona con todas sus consecuencias. Otra de las estrategias fue la versión Kiwi, que Nueva Zelanda acompañó la primera ola de países que impusieron cuarentenas, pero el gobierno de Ardern estableció uno de los regímenes de confinamiento más estrictos. Ahí se detalla que 12 semanas después ya habían casi que superado esta etapa. Entonces, después de esto empezaron a reabrir comercios, tiendas, gimnasios y espacios de juegos que permitían reuniones familiares y de amigos de hasta 10 personas. Entonces, lo que trae esta idea es que iban a ir reactivando el país poco a poco, sin acelerarse, sino iban a ir con precaución, permitiendo ya reuniones, un poco más de movilidad de las personas, para ir poco a poco reactivando nuevamente su economía. Otra estrategia fue el camino del medio, que dice que la pandemia dejó establecidas nuevas prioridades de agenda pública en todo el mundo, desde el teletrabajo hasta los sistemas sanitarios públicos, pero también desafía la validez de paradigmas de la globalización, que la guerra comercial y una creciente tendencia aislacionista ya habían cuestionado. Las cadenas globales de valor, que al cortarse bruscamente dejaron en evidencia la fragilidad de muchos países ante las variantes de la globalización, serán desafiadas por renovados impulsos nacionales a recuperar la producción integral de bienes fronteras y dentro a renegar de la acelerada deslocación de las últimas décadas. En ese sentido, la reconfiguración que puede experimentar la economía mundial después del COVID-19 ofrece a naciones medias como Australia y Nueva Zelanda una oportunidad de fortalecer bilaterales y regionales sin renegar las ventajas de comerciar con la gran potencia asiática, China, ni con Occidente. Hoy Oceanía es altamente dependiente de China, el principal socio comercial de Australia y Nueva Zelanda. En 2019, Australia obtuvo el 32.6% de sus ingresos de exportación de China. Productos como el hierro, el carbón y el gas natural, así como educación y turismo. Por su parte, Nueva Zelanda obtuvo el 23% de sus ingresos por temas de exportaciones por parte de China. Si se trata de una vulnerabilidad y dependencia del caso de pandemias, Australia importó más del 90% de sus medicamentos del mercado estadounidense, y por parte de Nueva Zelanda importó casi $1.000 millones en productos farmacéuticos provenientes de Estados Unidos. Así los países tienen pendiente potenciar sus intercambios. Nueva Zelanda apenas representa un 3.5% del total del comercio de Australia, pero además coordinarse para añadir valor a sus exportaciones, completar sus recursos y capital y hacerlo de tal manera que tengan mejores ventajas competitivas en la región. Muy bien conectados por aire y por mar, Australia y Nueva Zelanda se rigen por el Acuerdo de Libre Comercio que firmaron en 1983, pero hasta ahora Nueva Zelanda envía básicamente recursos naturales y alimentos a Australia, que a su vez despacha vehículos, maquinaria mecánica y deberían tener una relación con mayor potencial si quieren depender menos de las potencias. En plena crisis del COVID-19, Australia y Nueva Zelanda acordaron con Canadá, lo que mencioné anteriormente, acordaron con Canadá y Corea del Sur y Singapur hacer un esfuerzo conjunto para reanudar el flujo de bienes y servicios y personas, para así mantener las cadenas de suministro esenciales, pero eso fue un movimiento multilateral táctico de emergencia. Burbujas y pinchazos fue otra de las estrategias. En inmediato, la estrategia burbujas y pinchazos turística sin cuarentenas promete ser el inicio de un nuevo camino en el que Australia y Nueva Zelanda tomen la iniciativa, sin esperar a que las economías globales retomen su ritmo por COVID-19. Los australianos representan un 1.5 millones, poco más del 40% de los arribos internacionales a Nueva Zelanda. Por su parte, los neozelandeses representan 1.4 millones del turismo de Australia. Una vez que hayamos establecido reglas de viaje seguros en Tasmania, vamos a explorar las oportunidades de ampliarnos al resto del Pacífico, permitiendo la conexión entre Australia, Nueva Zelanda y los países insulares del Pacífico, declararon conjuntamente ambos mandatarios. Los dos gobiernos apuestan a que la burbuja de viajes tras Tasmania, como corredor seguro mientras persiste la pandemia, ayudará a la recuperación comercial y económica de los dos países, a poner en marcha los sectores del turismo y del transporte,
Estas burbujas que se forman también en Asia y Europa reactivarán tibiamente la economía global, pero resulta para algunos solo el principio de conexión que restablecerá la globalización al ritmo que se viene desplegando hace décadas. Para otros, al contrario, estamos frente a una orden geopolítica, que ahora es turística, luego será comercial y finalmente será de inversiones, y que pondrá un freno a la globalización y volverá a levantar viejos límites de países y bloques en el mundo post-COVID-19. Entonces, ¿qué sigue para Oceanía? ¿Dónde la encontrará? ¿Dónde encontrará un eventual y traumático pinchazo a la globalización? ¿Cómo afectará al continente el mismo distanciamiento geográfico que lo protegió el coronavirus? ¿Cómo resolverán su actual dependencia comercial con China si hasta Estados Unidos se ha desarrollado con Beijing una interconexión económica tan difícil de desarticular a corto plazo? Como una perspectiva más amplia, la estrategia asiática para la recuperación y la reestructuración después del COVID-19, elaborada por un grupo de expertos en política y economía de la región, instó a Australia y a sus vecinos asiáticos, incluidos China, India, Japón y los 10 Estados miembros de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, a coordinar políticas financieras, comerciales, de salud pública y de seguridad alimentaria después de la pandemia. Nuestra economía se basa fundamentalmente en Asia. Tenemos que cambiar nuestro enfoque, particularmente ahora que los países de la región se están recuperando mucho más rápido, resumió el investigador económico de la Universidad Nacional Australiana. ¿Por qué seguimos centrándonos en Europa y en los socios tradicionales occidentales en materia económica? Es algo un poco extraño, ironizó. En vísperas de la pandemia, Nueva Zelanda y Australia se sumaron a la Asociación Económica Regional Integral, el mayor acuerdo de libre comercio del mundo, integrado también por países como Japón, China y Corea del Sur. La firma estaba prevista para febrero pasado. El COVID-19 solo postergó el inicio de un camino en el que Oceanía pueda reconfigurar su dinámica económica y comercial regional y redefinir su inserción en el mundo. Ahora le doy el pase a mi compañero Jordi. Buenas noches, compañeros y profesor. De mi parte hablaría sobre lo que fue la afectación de la pandemia en el continente americano. Por favor, ¿me puede pasar la siguiente diapositiva? El impacto del COVID-19 en lo que es la economía de los Estados Unidos. Estados Unidos se vio muy comprometido con respecto a lo que fue el cambio de la producción y también de lo que es la demanda global de los productos. Esto lo podemos abarcar desde el punto de vista de que Estados Unidos en los años 60, los bienes que producían eran en distintos niveles de desarrollo, ya que este estaba más orientado a lo que es el consumo interno. Hoy Estados Unidos produce bienes y servicios de tecnología avanzada en sectores como lo que es la industria aeroespacial, tecnologías de información, armamento, servicios de petróleo o finanzas para abastecer lo que es la demanda global, ¿verdad? Esto podemos abarcar que Estados Unidos, siendo prácticamente la economía más influyente de lo que es el continente americano, al verse afectado, muy fuertemente en lo que es la producción de sus principales eh, bienes, servicios, ¿verdad? Que están dentro de este país, vio directamente afectado, bueno, dio paso a lo que es la afectación de lo que es el resto del continente americano y no tal vez solo lo que es el continente americano, sino también los demás continentes, ¿verdad? Que mantienen sus enlaces de intercambio comercial, porque poniendo un ejemplo en lo que es los servicios de tecnología, además de la producción de bienes, en lo que es aeroespacial, un ejemplo muy claro es de qué va a servir producir aviones eh, o, o en este caso, ¿verdad? Más armamento, demás, si en el futuro la gente va a viajar menos. Entonces, ya ahí se ve limitado un poco lo que es el negocio y el comercio, ya que en este caso baja la producción debido a que los principales compradores, los principales interesados, pues no van a estar muy de la mano con esto, no van a poder tener el consumo necesario o tal vez el ingreso necesario para dar paso a lo que es su economía en lo que es el ámbito aeroespacial. También se vio muy afectado en lo que es el desempleo, porque, por ejemplo, en el pasado, los estadounidenses gastaban su dinero en lo que es la compra de autos, televisores, electrodomésticos,
mientras ya en lo que son los últimos años se ha destinado a lo que es más el consumo propio y el ocio, como lo que son los restaurantes, hoteles y gimnasios. Y ahí es donde se viene el principal problema, ya que millones de los estadounidenses trabajan en este tipo de servicios, porque desde cierto punto de vista los consumidores de estos servicios pueden vivir sin ellos, no es precisamente una necesidad. Entonces, ¿esto qué provoca? Que los consumidores ahorren más de una forma superior, lo que va a producir de que, por ejemplo, actividades como lo que son conciertos o eventos deportivos o simplemente una cena fuera de casa o viajar, se vean mermados, afectando directamente lo que son eh, los negocios que brindan servicios. ¿Podría pasar a lo que es la siguiente diapositiva, por favor? Ahora veremos un poco lo que es el ambicioso plan de Nayib Bukele para reforzar la economía del país por COVID-19. Recordemos que Nayib Bukele es el presidente de El Salvador. En este caso, ante la pandemia, ante el COVID-19, Nayib Bukele eh, implementó una política, por decirlo así, de mermar el impacto en primera instancia a lo que es el país. Esto por medio de lo que es este, eh, que suspendió los pagos de lo que es los servicios de electricidad, agua, teléfono, cable, internet, además también de lo que son los pagos de alquileres y de las cuotas de créditos hipotecarios, perdón, además de los créditos de consumo, tarjetas de crédito o crédito de vehículos en general, de todos los créditos durante 3 meses. Esto fue el plan principal de Nayib Bukele ante esto, lo que es limitar un poco lo que son el desembolso de dinero de parte de los ciudadanos hacia pues servicios generales, además de también de lo que son ya lo que son bienes de compra y además de créditos no solo bancarios, sino también créditos en diferentes sucursales de compra y demás, hasta lo que son las tarjetas de crédito. Esto con la búsqueda de que el impacto de la pandemia, el COVID-19, sea muy inferior en los primeros meses, sin verdad tomar, no dejar de lado, que también indica que estos 3 meses se irán pues diluyendo en los meses siguientes. Por ponerte un ejemplo, usted tiene un crédito de 30 años, de una hipoteca de 30 años, usted ya lleva pagados 12 años de esta hipoteca. Entonces, estos 3 meses se verán diluidos en los 18 meses restantes de lo que queda del crédito. O sea que no es, como por decirlo así, no es a largo plazo que este plan pueda ser de gran utilidad, sino es más que todo por la merma temprana de lo que es el impacto hacia este. Porque además también parte de este plan fue realizar subsidios a los ciudadanos, lo que indica que 1.5 millones de personas recibirán mensualmente un bono de $300 estadounidenses para compensar el paro laboral, ¿verdad? Que afectará principalmente a quienes se dedican al comercio informal. Hasta desde cierto punto de vista, esta idea, por ponerte un ejemplo, son 1.5 millones de ciudadanos por $300. O sea, estamos hablando de $400 millones que desembolsará en un mes como subsidio. Entonces, en 3 meses estamos hablando de que son 1.350.000 millones de dólares, llegando al punto de que está sobregirando el consumo de lo que es del país del Salvador, entonces dejando de lado un poco lo que es los ingresos que tiene el país. Pero en este caso él apela a lo que son los grandes productores y jefes de grandes empresas, indicando que muchos de ellos se preocupan porque van a ser un 10, un 15, hasta un 20% menos ricos cuando ellos tienen 10 o 20 vidas
por delante, no van a vivir lo suficiente para acabarse ese dinero. Entonces él dice que mejor piensen en vivir, piensen en este momento, piense que lo que más va a importar en el momento en el que ellos estén afectados va a ser que haya un respirador que le pueda abastecer el oxígeno necesario en, en, en la hora de verse afectado. Podríamos pasar a la siguiente diapositiva. Eh, Hablando un poco de Brasil, ¿verdad? Como lo indica, haciendo una radiografía del impacto de la pandemia en la economía de Brasil. Brasil fue uno de los países más golpeados por lo que es la pandemia del COVID-19. Esto debido a que hubo muchos impactos en lo que es la producción, por ejemplo, en la producción de automóviles, como lo es la Volkswagen, la Volvo, la Scania, detuvieron temporalmente la producción debido a la inestabilidad de la cadena de suministro. Esto con el fin de evitar que hayan más contagios en la fuerza laboral. Eh, También hablamos un poco lo que es la banca. El sector financiero se mantiene resiliente y además la cartera de préstamo incluso se ha expandido. Aunque la tasa de morosidad no se hayan visto tan afectada en lo que es el panorama económico, ¿verdad? Sí, la actividad económica no está ganando terreno. Entonces, esto puede llegar a ocasionar que haya un aumento en las tasas de incumplimiento, lo que obligará a los bancos a adoptar más disposiciones y volverse más rígidos al momento de otorgar nuevos préstamos. Esto, ¿verdad? Teniendo un afecto a las personas futuras que tal vez busquen cómo restaurarse, ¿verdad? No van a tener tanto acceso a esto debido a que la economía no está teniendo una alza, ¿verdad? También se vio afectado lo que es el sector petrolero, la estatal Petrobras, que es la que principalmente operan en Brasil, se redujo temporalmente la producción en uno de sus mayores campos, ¿verdad? Que está en la cuenca de Campos, en medio de un brote de coronavirus a bordo de un buque flotante de almacenamiento y descarga, ¿verdad? No solo se había afectado eh, la economía internacional, hablando de la producción de Volkswagen, Volvo, ¿verdad? Que ahí están sus principales fábricas, siendo estas extranjeras. Eh, También se ha afectado internamente lo que es la producción de petróleo, ¿verdad? También siendo uno de los grandes exportadores de petróleo en lo que es el sur de lo que es América. Podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablando un poco del panorama económico de Costa Rica ante la pandemia, podemos llegar a la conclusión de que el impacto de la pandemia se vio más afectado en lo que es el sector de exportación, ya que las empresas costarricenses se ven muy limitadas a lo que es la importación como tal, ¿verdad? El ingreso de productos para la manufacturación, ¿verdad? De nuestros propios productos, así como también el desembarque de esto, ya que nos limitamos mucho a lo que es el ingreso externo, a como también lo que es nuestra exportación. En eso se basa un poco lo que es la economía. Además, lo que fue el impacto específico en lo que es las exportaciones de piña, hablando un poco también de lo que es ya meramente lo que es el sector de Buenos Aires, porque también se vio afectado en lo que es los trabajos y demás acá, ya que el mercado holandés redujo las compras de lo que es la piña de Costa Rica. Además, lo que son los servicios de turismo se vio en mucha afectación, ya que, como todos lo sabemos, ¿verdad? Costa Rica es uno de los grandes destinos turísticos de todo el mundo y pues y, para empezar, los hoteles reportaban más de 10,000 noches canceladas, ¿verdad? En lo que son los hoteles de Costa Rica. Además, reportan de estas, además de las 10,000 noches canceladas, también se esperan unas caídas entre el 80 y el 90% de las reservaciones futuras de lo que es Costa Rica ante la pandemia, viéndolo desde el punto de vista económico interno. Esto sería de mi parte lo que es la economía de Costa Rica, ¿verdad? Ante la pandemia
y doy paso a mi compañera que va a continuar con su parte de la exposición. Y para ir culminando con nuestra presentación sobre nuestra perspectiva de lo que es la pandemia de comercio internacional, tenemos 4 recomendaciones. Estas recomendaciones van dirigidas a cualquier tipo de actividad, el cual es una información oportuna y veraz, ya que la población necesita estar informada para tomar buenas necesidades, estrategias de actividades. Esta sí va dirigida como más al sector de turismo para hacer uso responsable de las medidas y restricciones para ir dando apertura a las actividades. Contactar a internacionales para ver posibles desviaciones o acuerdos comerciales previos a la crisis. Y por último, la implementación del teletrabajo e innovación. Le doy pase a mi compañera. Bueno, como conclusiones, de parte de mi grupo podemos decir que después de la investigación realizada, creemos que uno de los factores que influyen para la reactivación económica, social y cultural de cualquier región del mundo es el comportamiento de los ciudadanos de cada país, ya que de ello dependen que los líderes de cada nación tomen medidas preventivas para disminuir la ola de contagios o bien ir habilitando cada vez más las actividades económicas. Esto sería por parte de mis compañeros y mía. Muchas gracias.